Estamos poniendo la mañana en camino, estamos besando el final. A ver con cuántos suscriptores, a ver si subió, si se movió en algo la aguja. Hoy no los estimulé tanto. Igual tengo acá la presión, voy a someter la explícita presión sobre Rodrigo, que es nuestro invitado, al que ya voy a recibir para que se suscriba al canal, pero antes le digo que según la información que ahora estoy checando, como dicen los mexicanos, chiqui, estamos en 3.778, es decir, que estamos a 2 del objetivo 3.780, ¿sí? A 2 nada más. Así que están todos convocados, están todas convocadas para que se sumen a la comunidad La Mañana en Camino. 16 temporadas, un proyecto de comunicación que ya tiene 16 temporadas, libre, independiente de todo poder económico y político, pero no ajeno a las ideas. Está con nosotros Rodrigo Camaño, me da mucha alegría recibirle, yo les cuento. Rodrigo, la primera cosa que me dan ganas de decir es que es muy joven, porque nació un año antes del Mundial de Italia. Es profesor de música, es director de coros, es egresado del Instituto de Profesores Artigas, justamente profe de música, como decíamos en mi época, y ha ejercido en instituciones públicas y privadas en su condición de tal, pero también es investigador, y en ese marco, en particular de la obra de Marcos Velázquez, ya ha publicado Marcos Velázquez, cantor criollo. La semana pasada se presentó Marcos Velázquez, Panorama del Folclore Musical Uruguayo, otro libro, en el marco también de otro proyecto que ya de paso se los recomiendo y se los difundo, Cantor Criollo. Así que sobran las razones para que hoy, a 83 años del nacimiento de justamente Marcos Velázquez, a quienes hemos escuchado desde el arranque del programa, recibamos a Rodrigo Camaño. Buen día, bienvenido, Rodrigo. Hola Alejandro, muy buenos días. Muchas gracias por esa presentación tan linda y por espacio para recordar a nuestro querido Marcos Velázquez. La primera cosa que tengo ganas de saber, de curiosear, es cómo nació este hilo fuerte entre vos, el tipo que nació el año que fue electo el padre del que hoy es presidente de la República, con Marcos Velázquez. ¿Cómo nace eso? Y bueno, en mi casa se escucha mucha música uruguaya y cuando fui incrementando mis intereses musicales, cuando entré en el IPA, cuando empecé a tocar la guitarra, empecé a darme cuenta de que yo conocía más canciones de Marcos Velázquez de las que yo pensaba. Claro. Entonces, lo primero que me venía a la cabeza, bueno, está, Nuestro Camino, El Tero Tero, La Rastrojera, pero después me di cuenta de que conocía algunas otras que en realidad no las asociaba con él, Obvio. las había escuchado por Citarrosa, por Ah, Pablo Estramín, por los los que iban olimareños. cantando, los olimareños. Y bueno, a medida que fui avanzando en la carrera de profesorado de música, me di cuenta de que tenía como un interés, además de profe, de investigar. Entonces, bueno, empecé a leer cosas de Laura Yestarán, de Coriuna Jaronian, y me surgió como una inquietud por formarme en la musicología, que es lo que estoy haciendo hoy por hoy, y de forma paralela ir investigando este autor que para mí reunía unas características muy interesantes, como ser un muy buen compositor, unas letras hermosas, pero que también tenía algo muy destacable en nuestra música, como es el humor. Hay contados casos de músicos que utilizan el humor en sus canciones, el conocimiento que él tenía de nuestra música, su exilio, su etapa en Chile. Y bueno, todo eso fue armando como un rompecabezas que fui juntando en el correr de estos años y que hoy por hoy ya tiene estos dos libros que vos nombrabas al comienzo y la página web. Y a propósito, de algún modo creo que se desprende de lo que decís, pero quisiera insistir sobre eso. Más allá de ese interés que viene desde el siempre, se ve cierta trazabilidad histórica en tu casa, en tu familia, más allá del descubrimiento o redescubrimiento de Marcos Velázquez como hacedor del paisaje sonoro uruguayo, muchas veces como aquel personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo, de pronto tarareando canciones, conociendo canciones,
escuchando canciones que uno no sabía que eran de Marcos, me da la sensación que todo esto lo volcaste, no solo por el genuino y lógico que es, sino en alguna medida como un gesto de una especie de Quijote, Robin Hood o superhéroe que quiere hacer justicia con un tipo que de pronto no estaba lo suficientemente, no sé si el término es valorado o reconocido, pero que como que la seguía un poquito de atrás o demasiado en la sombra, ¿no? O le estoy errando. No, no, estás en lo cierto. Eh, Particularmente, Marcos fue como en una segunda línea, si se puede decir así, de reconocimiento de nuestra música. Él graba en la misma época que graba Citarrosa, Los Claro. Olimareños, los 60, pero particularmente, por ejemplo, se va a Chile en el 68. Entonces, como que de alguna manera estuvo alejado de todo lo que fueron, todo el incremento de la violencia por esos años, los primeros mártires, la fundación del Frente Amplio, las elecciones del 71. Entonces, como que de alguna manera quedó, por circunstancias de sus decisiones, por fuera de ese momento histórico. Y particularmente después, cuando regresa a la democracia, él no vuelve enseguida. Él vuelve en el 87, cuando el canto popular de alguna manera ya estaba en cierto declive. Entonces, de alguna manera, yo creo que por más de que su obra es excelente, llega o se va del Uruguay en momentos en los cuales podría haber generado una mayor repercusión o un mayor reconocimiento. Y si a eso le sumamos que él, cuando vuelve al Uruguay, se le dificulta mucho grabar o entrar en los festivales del interior, o tener mayor difusión a nivel de los medios, y de alguna manera va quedando un poco aislado y un poco olvidado. Entonces, estos trabajos tienen ese interés, Pero de a mí alguna me manera. interesa, a mí me interesa un poco además provocado por tu investigación y por tus libros. Entiendo perfecto ese, digamos, desde el punto de vista, dijera un cineasta, de la locación, el estar en momentos tan claves, tan importantes, el no estar en el lugar cuando ocurren esos hechos, de alguna manera te saca de la primera línea. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Pero también es cierto que eso eh, pudo haberse recuperado o reconstruido o armado con auxilio de artistas, colegas, músicos que estaban en la primera línea, incluso, paradójicamente, cantando tus canciones. Sí. ¿Cómo? Faltó ese vínculo, faltó esa, dijéramos en el barrio, faltó que le dieran una mano en ese sentido, o nunca necesariamente estuvo como en el centro del interés, que podría ser otra hipótesis. Mira, yo creo que la ayuda y la difusión de su obra de parte de los colegas y de periodistas y comunicadores, algunos particularmente, existió y muy fuertemente. Para que te hagas una idea, por ejemplo, Ayui, que está dirigido por Mauricio Ubal, en aquel momento estaba Rubén Olivera, se preocuparon, por ejemplo, de regrabar sus canciones y sacar una antología con la regrabación de casi toda su obra, o por lo menos la más importante. Eh, y bueno, los músicos que lo versionaban, los que iban cantando, que era un grupo posterior, Marcos tuvo difusión de parte o ayuda de parte de sus colegas. Lo que sucedió es que creo que hubo como una especie yo lo llamo crisis de la música uruguaya en los 90. El Claro, hecho de no, no, pasarse no era el momento de, digamos, de hacer entrar por el túnel a nuevos jugadores, sino que más bien era el momento de que no te echaran de la cancha, ¿no? Exactamente. Ahí estamos hablando de la transición del cassette al CD, por ejemplo. Estamos de la televisión por cable, de MTV, por ejemplo. Son todos elementos a tener en cuenta a la hora de analizar por qué el Cuarteto de Nos, por ejemplo, explota tanto en los 2000. Y porque durante los 90 tuvo que sobrevivir de alguna manera.
así como esa banda, otras. Y bueno, los músicos populares, los cantores de raíz folclórica o canto de protesta, como les guste llamarlo, durante los años 90 la pasaron muy mal, pero no Marcos Velázquez, todos en general. Claro, sí, 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 está bien. Entonces, cada uno con sus vicisitudes, la transitaron como pudieron. Y Marcos, con las características de su obra y con las herramientas que tenía, se defendió como pudo. El tema es que estamos hablando de una persona que en los años 90 tenía 60 años. Entonces, si a eso le sumamos que de repente hay dificultades de salud, ¿no? Porque empiezan a aparecer las Claro. nanas, los cuidados, etcétera, y bueno, eso va sumando a que los últimos años de su vida no sean los mejores. Y ahí van como quedando relegados estos músicos y muchos otros. Y si tuvieras que, bueno, más allá, ¿no? Del consejo implícito que va a estar en la respuesta. Si tuvieras que definir la obra de Marcos Velázquez, yo podría decir, si fuera vos, bueno, compren Marcos Velázquez, cantor criollo, y después compren, o compren los dos a la vez, Marcos Velázquez, panorama del folclore musical uruguayo. Ahora me vas a explicar por qué habiendo hecho un libro tuviste la necesidad de hacer un segundo, ¿no? Pero aún así, y no con el desestímulo de comprar los libros, sino todo lo contrario, como una especie de eh, agregado de interés para que eso ocurra. ¿Cuáles son las características sobresalientes de este autor que, que me da la sensación que vos señalabas recién, ¿no? Un autor que incluye el humor, un autor que a mí me parece que es muy versátil, un autor que genera una obra de tanta nobleza que es apropiada en el sentido hermoso del arte, de cuando un artista se apropia de la obra de otro para transformarla en lo mismo y a su vez en otra cosa, en una especie de oxímoron, de contradicción permanente, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son las características sobre que más ayudan a definir la obra de Marcos Velázquez? Y otra cosa, ¿estamos frente a un autor cuya obra como creador supera a su talento o condición de intérprete? Bueno, por ejemplo, con respecto a lo primero que decías, y con su obra, por lo menos yo destaco varios aspectos. El humor, que vos decías al principio, es algo sumamente destacable porque no solamente que utiliza ese recurso, sino que se basa en muchos aspectos de las actividades rurales, por ejemplo, o de las fábulas, o de las actividades campesinas, por ejemplo, para hacer reír, no ridiculizando ni al gaucho, ni las tradiciones, ni nada por el estilo. Otro es que él se nutre de los músicos anteriores a él. Por ejemplo, Carlos Molina. Por ejemplo, Alberto Moreno. Fueron músicos que a él le enseñaron una forma de cantar y de tocar que lo marcaron para toda su vida. Él también se dedicó en gran parte de su juventud a recorrer el interior del país, conociendo, entrevistando a músicos de determinadas localidades que eran portadores de un folclore que de repente no era masivo, pero que a él mismo lo iban nutriendo y que él después llevaba a su música. Eh, entonces empezamos a sumar y tiene las letras, una elaboración de sus textos muy riguroso, muy sensible. Entonces, son muchas características que a mi entender lo destacan como compositor. Si a eso le sumamos que era un portador de una memoria eh, envidiable, él no solamente se basó en los registros que él tenía de cintas, de entrevistas y de canciones, sino que después en, en sus recitales incluía músicas de músicos que no habían grabado o que no habían logrado trascender la localidad en la cual vivían. Entonces, él era portador de ese folclore también. Y bueno, todas estas características hacen que para mí sean un libro, dos libros o tres libros para escribir sobre él. Claro, Eh, claro. Contame no eso me que yo acuerdo te de la decía. segunda parte de la pregunta, pues Su vale. condición de intérprete
quizás en un escalón más bajo que su condición de, bueno, de compositor, ¿verdad? De realizador. Y bueno, ¿Algún eso, comentario al respecto? y bueno, yo creo que yo lo cito en el libro, creo que es Manuel Machado, el hermano de Antonio, tiene una frase que dice, las coplas, coplas no son, y cuando el pueblo las canta ya nadie sabe el autor, o palabras más, palabras menos, ¿no? Claro, claro, Eh, claro. Marcos Velázquez tiene esa característica, su obra lo trascendió. Por eso la gente habla de nuestro camino y la asocia con los olimareños, o el diccionario con Alfredo Citarrosa, o el Tero Tero con Pablo Estramín, o con el que sea. Porque creo que su obra tiene un- una importancia y una calidad que, bueno, van a seguir pasando los años y la gente va a seguir conociendo esas canciones y sin embargo no va a saber capaz que son de Marcos Velázquez. Claro. Pero, pero hay algo que es muy particular, las canciones siguen caminando. ¿Quién de repente no va a un cumpleaños, una fiesta y escucha, por ejemplo, La Rastrojera con estrofas que no son las que escribió Marcos Velázquez? Porque la gente le va agregando. Que venga el trigo, que venga el maíz. Muchos de nosotros las conocemos por Marcos, pero también porque algún músico de la familia o amigo la canta en una fiesta De y la se va propia, enriqueciendo y claro. se apropia. Entonces, yo creo que ahí está el valor de la obra de Marcos, es que la sociedad de alguna manera ha incorporado esas canciones, las ha hecho suyas, y a pesar de que el músico no está a la misma altura de reconocimiento. Por Yo ejemplo, te para pre- que te hagas Dale, una dale. cosa, ayer, por ejemplo, se lanzó el proyecto Plaza Marcos Velázquez. El municipio A recibió un proyecto que yo le llevé de que haya un espacio de reconocimiento a Marcos Velázquez en el Prado, por todo eso de nuestro camino y la letra con la que conlleva. Entonces, de alguna manera, la sociedad se va apropiando también del nombre. Capaz que va como un poco más a contrapelo, va más atrás, como decías vos, pero la sociedad mismo, yo creo que tarde o temprano pone un poco las cosas en su lugar y empieza como a revalorizar estos artistas. Sabés que esto que estás diciendo vos dialoga lindo con aquella otra máxima que tenía mucho, tuve el honor de conocerle y hasta puedo sacarme dique un poquitito, ¿no? De que fue mi amigo, mejor dicho, de que yo logré ser un poquito amigo de él, del Bocha Benavides, ¿no es cierto? Y el Bocha, que probablemente sea uno de los poetas más populares del Uruguay, en su condición de hombre al que han cantado, ¿no es cierto? Sí, Y él decía una cosa muy, muy interesante acerca de la poesía que dialoga bien con Machado, y era cuando la persona va a la poesía, justamente tiene que hacer eso, ir a la poesía. Pero cuando la poesía se transforma a canción, ahí la poesía hecha canción va a la persona, va a la gente. Y entonces él no lo vivía como algo malo, que no todo el mundo tarareando una canción de él supiese que es de él, y en todo caso se asociara mucho más a la intérprete de turno, el Darno, Citarrosa, Fernando Cabrera, Numa, qué sé yo, ¿no? Sino que él decía, estoy llegando, he hecho canción a la gente, y si ese verso hubiese quedado encriptado en la poesía, anda a saber si eso ocurría, ¿no? Son perspectivas interesantes también, ¿verdad? sí, no conocía ese pensamiento del Bocha. Es muy, muy, muy lindo y da para pensarlo también, ¿no? Porque, claro, Washington era poeta, Marcos no. No, 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 pero me refería al que uno no Ah, sabe de quién es, pero se bien. termina Sí, apoderando de si algo de uno, vemos ¿no? A como eso me ese refería. paralelismo, ¿no? Sí, 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 sí. Eso me parece. Exactamente, es sumamente valorable. Y creo que el Uruguay, no sé, si hubiera un ranking de esas cosas, yo creo que tendríamos varios en ese podio, porque, o por lo menos músicos o poetas que se destacan por eso, porque, Claro. eh, no sé, creo que por ejemplo, músicos como Marcos Velázquez, pero como el Bocha Benavides, Lucio Muniz, por ejemplo.
que han sido musicalizados por otros y Claro. que de repente uno dice, ah, no, los Zucará o yo qué sé, o Citarrosa, pero en realidad el germen vino de Lucio, por ejemplo, Claro. Y ¿no? mirá, ahora que estoy conversando contigo y gracias al estímulo que la charla siempre provoca, enriquecida también, quiero dar cuenta de eso, del mensaje que manda el querido y también admirado Ale de Barbieri. Hace tiempo que no charlamos, Ale, ¿eh? El psicólogo y escritor, ¿verdad? Y Ale de Barbieri dice, hermoso eso, en un mundo del ego que el autor no aparece, ¿no? Y, qué linda perspectiva esto que tiene Alejandro para hablar con vos también, porque por un lado podemos estar frente a un gesto, digamos, de desprendimiento hermoso, donde, digamos, lo que importa es lo que nos vincula como seres humanos, ¿verdad? Seres humanos que necesitamos del otro, algunos le llaman el otro, otros le llaman el prójimo, el otro, ¿verdad? Para, para existir, que da razón a la existencia. Y en el artista esa generosidad es, yo lo vivo así, como la generosidad llevada a un extremo, porque ningún artista hace otra cosa, hace algo que necesita hacer para otro, porque va a ganar dinero. Primero porque sabe que lo más probable es que no gane. Y si ocurre, ocurre en uno cada miles de casos. Hasta ahí vamos bien, ¿no, profe? Sí, Y vamos bien. sin embargo, esa también, esa distancia que se produce sobre la obra, a veces puede implicar cierta dosis de injusticia al no apreciar, a no valorar, a no reconocer, a no abrazar a su autora o a su autor en la medida adecuada, ¿no crees? Sí, y es como una cuerda, una balanza, ¿no? Si se va mucho para un lado, empieza como a generar ruido, y si se va para el otro, empezás a sentir hasta pena por ese artista, ¿no? Porque en realidad capaz que no lo conoce nadie o pasa necesidades económicas por no poder por lo menos hacer un recital o vender su obra, ¿no? O subirse a una tabla a hacer una obra de teatro. Eh, es eh, es muy fina la línea de eso que estamos hablando, pero también ese ego que hablaba de Barbieri, es es muy común verlo en esta sociedad del día de hoy, ¿no? En el cual no solamente los artistas, sino la sociedad en general es como que el yo está siempre presente y él lo único que importa, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, Marcos, si hay algo que era demasiado generoso, porque en todas las entrevistas que yo hice, todos los músicos y amigos y allegados lo destacan como una persona recontra solidaria, Claro, claro. que incluso iba en contra de sus propios intereses, porque se despreocupaba tanto por lo material y por brindar afecto, que era capaz de darle los pocos pesos que de repente podría haber cobrado como por derecho de autor para un amigo que lo estuviera necesitando. Bueno, mira, justamente entraste a un tema que en el final quiero conversar contigo. ¿Y cómo le fue desde la perspectiva material a él? Quiero decir, su obra eh, tan difundida y por lo tanto generando cierto dinero, ¿verdad? Por difusión y por, por, difusión propia y de otros, como acabamos de decir, ¿le alcanzó para vivir dignamente, sin grandes sobresaltos? Bueno, durante un tiempo sí, pero el tema es que ya cuando la salud de él empieza a empeorar, a fines de los 90, a principios de los 2000, ahí empiezan a aparecer dificultades bastante notorias, principalmente porque no tenía un domicilio fijo. Él lamentablemente durante muchos años anduvo viviendo en casa de familiares, amigos, y eso lo hacía eh, tener una gran inestabilidad emocional porque no sabía dónde iba a estar. Eh, a él de alguna manera una pensión graciable que tuvo, los derechos de autor, eso lo ayudaban a subsistir, pero en determinado momento la tristeza de no poder vivir de su música, de alguna manera, lo fue desmotivando mucho y,
y él transitó sus últimos años sin querer tocar la guitarra, por ejemplo, sin Claro, querer cantar, porque claro. la tristeza de no poder trabajar de lo que a él le gustaría lo llevaba como a un desgano impresionante y bueno, transitó de repente sus últimos años no como hubiera querido ni como se merecería. Bien. Eh, la presentación fue la semana pasada. El libro está, los libros en realidad están en el marco comercial de las librerías, presumo, ¿no? Sí, los libros se distribuyen en Montevideo y en el interior por Guzzi, la distribuidora. Bien. Sí, cómo Están no. llegando a todo el país y también lo comercializo yo. Ustedes me pueden buscar en las redes sociales por Rodrigo Camaño o en la página web Si voy a Cantor cantorcriollo.com.uy. Criollo, ahí está. A ver, entro acá a libros, por ejemplo, ¿verdad? ¿Estoy bien en lo que estoy Ujú, diciendo? sí, y ahí Y está el cómo, primero. Ahora se va a actualizar en unos días con los sí. materiales nuevos. ¿Y cómo hago Este, para pedirte un libro, por ejemplo, si bueno, me quisiera? escribís, ahí en la página dice contacto, me escriben por Rodrigo ahí. Camaño, Infocontacto, ahí está. Estoy Este, seleccionando esto para ver si. Ahí está, se me este, abre. Ahí. Y se me despliega la posibilidad de mandarte un correo electrónico, por ejemplo. Ahí va, por ejemplo, y si no, por ejemplo, Cantor Criollo tiene todas las redes sociales, pueden escribir por ahí, yo las reviso de forma cotidiana, también en las mías, Rodrigo Camaño. Bien. Y bueno, eso también genera un vínculo más personal, porque yo le llevo el libro, conversamos, muchas veces Claro, surgen claro. anécdotas, gente que lo conoció. Hay gente que ha aportado, por ejemplo, fotografías de Marcos, a partir de que yo le llevé un libro, me dice, mira, yo lo conocí en el exilio y compartimos un acto Bueno, en Bélgica, por su ejemplo. tránsito por Chile, el Chile de Allende es muy interesante, ¿verdad? Sí, él estuvo desde el año 68 hasta fines del 73 en Chile, que bueno, vivió todo el proceso de la elección de Allende, con mucho interés, con mucho apoyo hacia esa candidatura, y después con el golpe de Estado de Pinochet, cae preso en Arica, en el norte, donde él vivía, es torturado y se salva porque a la cárcel donde él estaba siendo requerido, hay una misión de la Cruz Roja y de la ONU que logran sacar en primera instancia a los presos extranjeros. En el libro que tú tenés, Alejandro, ahí en Panorama del Folclore, hay una foto de Marcos con el pasaporte de refugiado al final, y Así es. se puede apreciar que Marcos tiene la nariz torcida. Eso lo puse a propósito porque Marcos no tenía la nariz torcida, la tenía torcida por la tortura y los golpes que sufrió. Cuando llegó a Francia tuvo que operarse medio que de urgencia porque se le dificultaba respirar, por ejemplo. Claro, Este, y bueno, vivió con mucha alegría el proceso de Allende, pero después sufrió en carne propia la tortura de la dictadura. claro. Bueno, mi estimado. Ah, no me dijiste, haceme la versión corta de la respuesta corta. ¿Qué seguiste? ¿Copiando nuevo material que obligó a hacer un segundo libro? Sí, cuando saqué el primero, Cantor Criollo, la familia me proporcionó cantidad de cajas, cintas, videos de todo tipo, que hicieron primero hacer la página web con los materiales audiovisuales y en segunda instancia publicar este segundo libro con textos que giran en torno al folclore, a los estudios que Marcos Velázquez hizo del folclore. Claro. Y entonces, dentro de esa temática, reunían todas las mismas características y bueno, decidí sacar un nuevo libro, Bueno, ¿vendrá un tercero? posiblemente. Estamos Bueno, ahí. viste, cada vez que. Vamos a disfrutar este Sí, todavía y sí, sí, después sí, sí. el año que viene nos pondremos a trabajar. Che, Rodrigo, te abrazo, te agradezco mucho, te felicito también. Bah, felicitarme me queda grande porque no tengo capacidad para felicitar, no tengo ni capacidad, ni poder, ni interés, simplemente agradecer, ¿tá? Agradecer el Marcos Velázquez, Panorama del Folclore Musical Uruguayo, en el final del programa del día de hoy, que por otra parte es el final de la semana. En todo caso, te dejo elegir, aunque ya lo hayamos escuchado en el día de hoy, algunos de los temas de Marcos para finalizar la charla, el programa y la semana. Y bueno, estaría bueno cerrar con el terotero, que es uno de los que más me gusta. Dale, muy bien. Entonces el Tero Tero, que es uno de los clásicos más clásicos, eh, vamos
vamos a cerrar con él. Te agradezco y te deseo mucho éxito. ¿Sí, Rodrigo? Alejandro, el agradecido soy yo, por la difusión, por tus palabras del comienzo. Y bueno, gracias por difundir este trabajo y la obra de Marcos Velázquez.